una guía europea que tiene cosas distintas y que tiene contenidos que son interesantes también para remarcar. Más allá de eso, también avisarles para los que ya hayan leído este tema que en octubre o noviembre, ahora del 2020, salió una guía nueva. Por suerte no hay muchas diferencias con las anteriores, pero hay algunas cositas que ya están incorporadas en la clase de hoy. Básicamente es lo mismo con algunas pequeñas aclaraciones que les voy a ir haciendo. Esto ya lo conocen todos, la cadena de supervivencia. Esta es la última cadena de supervivencia, que es una de las cosas que se ha actualizado en relación a lo que es el paro prehospitalario y el paro hospitalario. En ambas situaciones acá termina con gente feliz que se fue de alta a su casa. Eso no es lo habitual en una situación de paro. La mayoría de las veces no llegamos a esa situación, o sea, de activar el sistema de emergencia, comenzar el RCP, desfibrilar precozmente, cursar una internación y después irse feliz y contento a su casa. Los que hayan estado yendo a efectores o los que estén trabajando saben que habitualmente no llegamos a esa situación. A veces sí tenemos retorno a la circulación espontánea, pero tampoco está tan sencillo después irse sin secuelas a su casa. Y ahora vamos a ver por qué pasa esto. En relación al soporte vital básico, esto es lo que se le enseña en general a la población general y con algunas cuestiones que tienen que ver más con el personal de salud. Primero, evaluar la seguridad de la escena. No voy a entrar en detalles con esto porque ya lo deben haber visto en la carrera, incluso en otras clases acá en el curso. La estimulación de la víctima, simplemente si no responde a estímulos verbales y dolorosos, ya tenemos que iniciar una activación del sistema de emergencia y pedir un desfibrilador. Luego de eso, recién vamos a hacer una evaluación de respiración y pulso, y en caso de que no estén presentes, iniciar el RCP precoz. Como figura ahí, si estamos en la vía pública y somos operadores sin tecnología médica, vamos a hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones, si es que queremos hacer las ventilaciones. Si no, simplemente vamos a hacer un manejo de la vía aérea para permitir un buen flujo de aire y directamente vamos a pasar a las compresiones. Eso va a depender del operador y de las circunstancias y si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Por último, cuando llegue el DEA hay que aplicarlo, hay que saber usarlo, es bastante sencillo, pero está bueno tratar de ver cómo funciona uno porque no es lindo usarlo por primera vez cuando uno lo necesita. Y en caso de que sea un ritmo desfibrilable, iniciar la desfibrilación precoz. Todo esto a modo de repaso. Lo que sí quiero remarcar es algunos conceptos de qué es lo que está pasando en un organismo, en un paciente que está en paro y cuáles son las consecuencias habituales con las cuales tenemos que trabajar. Primero, que la supervivencia en un paro prehospitalario es del 2 al 11%, esto todo en guías americanas y europeas, no tenemos datos buenos de acá de la Argentina, como en la mayoría de las cosas que tienen que ver con salud. En el paro cardíaco intrahospitalario tenemos un 20% de supervivencia hasta la alta, y esto lo aclaro, es supervivencia hasta la alta, o sea, puede haber más pacientes que salgan del paro, pero una vez que salió del paro no quiere decir que vas a estar vivo y te vas a ir a tu casa. Nos queda mucho tiempo por delante de tratar tanto la patología que produjo el paro como todas las complicaciones y todas las comorbilidades que nos va a agregar haber estado en paro. Por lo cual salir del paro no significa una alta de hospitalaria. La otra cuestión importante es que las causas más frecuentes son las cardiovasculares, la enfermedad coronaria, y acá hago una aclaración. Las guías, como yo les mencioné, están escritas por sociedades de cardiología y no hay mucha información fuera de las sociedades de cardiología sobre el manejo del paro. A los que hacemos emergencias sabemos que no todos los pacientes se paran por enfermedad coronaria. Hay muchísimas otras causas y la verdad que las guías son bastante poco claras en relación a eso y están escritas como para un paciente que se paró porque tuvo un trombo coronario e hizo una fibrilación ventricular. O sea que vamos a ver eso porque es lo que está escrito, pero yo voy a tratar de ir remarcando algunas cuestiones que tienen que ver con otras causas de paro que no figuran en las guías, que no hay demasiada información de cómo manejar un protocolo de paro, por ejemplo, en un paciente séptico, en un paciente hipovolémico. Así que lo vamos a ir charlando cuando demos los ejemplos. Saber hacer RCP precozmente y detectar un paro es una intervención que salva vidas y
De eso depende la supervivencia, de reconocerlo tempranamente, de activar el sistema de emergencia, de hacer un RCP de alta calidad y de desfibrilar precozmente. Y acá en RCP de alta calidad es lo que vamos a tratar de trabajar hoy. En relación al oficio patológico, ¿qué es lo que está pasando en un paciente en paro? Como dije, en un paciente en paro arrítmico vamos a tener inicialmente una fase eléctrica, luego una fase circulatoria y posteriormente una fase metabólica. La arritmia que desencadena el paro, pensando que es una trombosis coronaria con una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, va a ser un periodo que va a durar alrededor de 4 minutos y donde ya empezamos a tener una fase de redistribución de volumen que va a durar hasta más o menos los 10 minutos. Luego de eso vamos a pasar a una fase metabólica donde ya hay injuria tisular y lesión tisular ya irreversible en los diferentes órganos y tejidos. Obviamente cuando uno hace RCP, lo que está buscando es atender mayormente a dos órganos, a dos sistemas. Uno que es el cardiovascular, que uno con el mejor el RCP que pueda brindar va a estar otorgando hasta un 10 a un 30% de la circulación coronaria, y el cerebro, el sistema nervioso central, donde el mejor RCP puede brindar entre un 30 a 40% del flujo cerebral. Fíjense que estamos hablando en este caso de un RCP de alta calidad, muy bien hecho, y eso no es lo que suele pasar. No siempre nos encontramos con que el masaje cardíaco es adecuado. Y en realidad yo les voy a hablar de un montón de cosas muy específicas, de medicaciones, de tiempos, de protocolos, de cómo actuar, pero lo que suelo ver como principal falla es lo básico, el masaje cardíaco, la ventilación y disminuir las interrupciones, que es lo que suele llevar a un fracaso de la reanimación. Así que esta parte, aunque parezca que es básico y que lo avanzado es más importante, tal vez hay que prestarle un poco más de atención a lo más primitivo, que es saber hacer el masaje cardíaco y ventilar adecuadamente. Cuando hablamos de una compresión eficaz, hablamos del tiempo, 100 a 120 compresiones por minuto. En general, lo que suele pasar en la situación de adrenalina que se genera durante el paro es que se apura mucho la gente y van alrededor de 200 compresiones por minuto, y eso hace que sea menos efectivo porque si nos apuramos más no permitimos el retorno venoso, por lo cual no se llenan las cavidades derechas y en cada compresión no vamos a hacer el empuje de ningún volumen hacia la circulación sistémica, por lo cual ir más rápido es también perjudicial. La profundidad de 5 a 6 centímetros en el adulto, comprimir y dejar que se expanda completamente el tórax y hacerlo siempre sobre una superficie rígida. Esto parece una pavada, pero en las camas de los hospitales, en las camas de sala general de los hospitales, en general son colchones, y la verdad que no hay muchas tablas de estas medias tablas que ven ahí que podamos usar para hacer RCP. Lo que dice la literatura es que si no tenemos una tabla rígida para poner atrás, lo que hay que hacer es llevarlo al piso, pero también hacer RCP sobre el piso no es fácil, no es sencillo, y fíjense con qué poco podríamos aumentar significativamente la calidad del RCP teniendo disponible esto en las salas de internación. Y la otra cuestión que es importantísima es rotar el compresor cada 2 minutos. Suele pasar, como dije antes, en el contexto de adrenalina que se genera con el paro, que aparece alguien que piensa que puede seguir reanimando y dice, no, deja que yo sigo, y por ahí se impone un poco y no hay nadie que le saque ese lugar. Y la verdad que yo que he reanimado con una PAM puesta en un paciente que se paró en coronaria, por ejemplo, y tiene puesta una medición de la presión arterial intraarterial, que nosotros podemos ver qué presión estamos generando cuando masajeamos, la verdad que después de un minuto la presión que generamos con el masaje va disminuyendo drásticamente, porque el agotamiento físico que genera una buena compresión es muchísimo. Así que si duramos más de 2 minutos masajeando es porque o lo estábamos haciendo mal desde el principio, porque si no, no te da el cuero para hacerlo, o porque lo seguimos haciendo muy inadecuadamente. Así que siempre rotar cada 2 minutos o antes si es que el operador se cansó. No es necesario completar los 2 minutos si al minuto ves que lo que estás haciendo no es efectivo. Vamos ahora sí a la parte de soporte vital avanzado, y hay dos cuestiones importantes. Primero, identificar al paciente antes de que entre en paro. Esto tiene que ver con el manejo en cualquier guardia de evaluar clínicamente al paciente y hacer un monitoreo precoz y continuo del paciente de alto riesgo.
¿Qué quiere decir monitoreo continuo? Bueno, quiere decir que hay que medir la frecuencia cardíaca de forma permanente, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno, estar evaluando permanentemente el nivel de conciencia del paciente y la temperatura. Con esto hago una aclaración. Monitorizar a un paciente no quiere decir disponer de tecnología médica para conectarlo. Ustedes están viendo acá un monitor multiparamétrico donde pueden ver la frecuencia cardíaca, la saturación, la tensión arterial con una PAM. Esto está bárbaro, pero no necesitamos esto sí o sí para monitorizar al paciente. Lo que necesitamos es estar parados al lado, evaluando cada tiempo que sea necesario según la patología del paciente estos parámetros que estoy mencionando. ¿Y por qué aclaro esto? Porque muchas veces tenemos disponible la tecnología médica, pero conectar el paciente sin estar mirando ese monitor y una persona parada evaluando qué es lo que estamos viendo es como no monitorizarlo. Entonces, ni una cosa ni la otra. Está en ambas situaciones, aunque tengamos la tecnología, si nosotros consideramos que el paciente necesita monitoreo continuo, el monitoreo lo hace una persona. El aparato es un medio, pero el monitoreo lo hace alguien que interpreta eso que estamos viendo. Por lo cual monitorizar es estar mirando. ¿Está? Y muchas veces se ve que se conectan los aparatos y bueno, el paciente queda ahí solo esperando, vaya uno a saber qué, y eso no está bueno. Bueno, la otra cuestión importante, como les decía, esto siempre aparece como un apartado a lo último en las guías de paro, es considerar las causas reversibles del paro. ¿Qué le está pasando al paciente que llegó a estar en paro adelante mío? Porque todas las causas reversibles las tengo que tratar al mismo tiempo que estoy tratando con RCP avanzado la situación. ¿Cuáles son? Bueno, conocen la 5T y la 5H, está la causa más frecuente, como decía, trombosis coronaria, tromboembolismo de pulmón, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión, intoxicación por tóxicos, la hipovolemia, la hipotermia, la hipoxemia, la hipo o la hipercalemia y el ion hidrógeno, o sea, la acidosis. La trombosis coronaria generalmente va a generar una fibrilación ventricular si la agarramos a tiempo y es una de las causas de paro que más frecuentemente vemos una reversión a circulación espontánea si estamos adelante del paciente o lo agarramos muy a tiempo. El TEP ya va a ser más complejo. El taponamiento cardíaco, por más de que estemos masajeando 3 días seguidos, si nosotros no descomprimimos ese taponamiento, el paciente nunca va a salir del paro, por lo cual hay que estar evaluándolo al mismo tiempo que estamos haciendo el masaje. Un neumotórax a tensión, lo mismo, podemos hacer el mejor RCP, pero si no descomprimimos ese tórax, el paciente no va a salir del paro. En las intoxicaciones va a pasar lo mismo, hay que tratarlas al mismo tiempo que estamos haciendo masaje y medicación. En la hipovolemia, si nosotros no cortamos la causa del sangrado y no reponemos líquido, que lo tenemos que hacer simultáneamente con el RCP, el paciente no va a salir del paro. Y lo mismo es aplicable a todas las situaciones. Fíjense que cuando hablamos de causas reversibles de paro, son causas que nosotros tenemos que tratar, primero, evaluar, diagnosticar y tratar al mismo tiempo que estamos haciendo el RCP de alta calidad. Por lo cual no es solamente masajear y ventilar al paciente y evaluar el ritmo cada 2 minutos, sino que hay que hacer un examen físico y una evaluación bastante más completa, incluso sacar un laboratorio lo más precozmente que se pueda, si no sabemos cuál es la causa posible del paro, para tener una analítica básica y poder tratar algunas causas reversibles. Bueno, este es el último algoritmo, el de la guía del 2020. No difiere mucho de la anterior. Ahora lo vamos a ver igual desglosado paso por paso. Pero básicamente acá lo que habla es de que tenemos que evaluar si el ritmo es desfibrilable y desfibrilar, o si el ritmo es no desfibrilable y tenemos que hacer medicación. Obviamente, el RCP, o sea, el masaje, las evaluaciones, las interrupciones y todo lo demás va a ser igual para ambos protocolos, pero van a diferir en esto. En el ritmo desfibrilable lo más importante es la desfibrilación y en los ritmos no desfibrilables la adrenalina en este caso. Bueno, vamos a empezar entonces con paro con ritmos desfibrilables. Nosotros tenemos dos posibilidades, en realidad tres, porque la ATV se divide en dos grupos, pero la fibrilación ventricular, un ritmo caótico, anárquico, donde no hay complejos claros, no hay una línea de base muy clara que podamos distinguir. La taquicardia ventricular, que puede ser
monomorfa o polimorfa. La polimorfa es muy poco frecuente, en general si ven una TB va a ser monomorfa. Y la diferencia entre la taquicardia ventricular, ya sea monomorfa o polimorfa, y la fibrilación ventricular es que la taquicardia ventricular puede estar presente en un paciente con pulso, por lo cual no solo tenemos que hacer una evaluación del ritmo cada 2 minutos, sino que además tenemos que chequear el pulso del paciente para ver si hubo retorno a la circulación espontánea. Prácticamente en la FB no hay actividad cardíaca, solo actividad eléctrica, no hay contracción del músculo cardíaco, por lo cual el paciente no puede tener pulso más allá de unos segundos después de entrar en FB, pero en la taquicardia ventricular siempre hay que estar mucho más atento a la posibilidad de que el paciente tenga pulso. Y los ritmos no defibrilables, tenemos acá también dos grandes opciones. Primero la sistolia, fíjense que es una línea que tiene una cierta movilidad. Recuerden que el electrocardiograma lo que hace es evaluar actividad eléctrica y el cuerpo siempre tiene actividad eléctrica, por lo cual la línea esta nunca puede ser completamente plana. Fíjense que hay una cierta ondulación porque la actividad eléctrica se produce todo el tiempo en todas las células del organismo, incluso en paro, por lo cual nunca podemos encontrar esto y pensar que es una sistolia. Lo que están viendo arriba es una sistolia, lo que están viendo abajo es algún cable que se desconectó del aparato que estoy usando para evaluar ese ritmo cardíaco. Nunca es una línea completamente isoeléctrica. Por eso se habla del protocolo de la línea isoeléctrica. Básicamente consiste en evaluar que esté todo absolutamente bien conectado y por otro lado evitar la confusión entre una sistolia y una fibrilación ventricular. Y ustedes van a decir, bueno, son ritmos completamente distintos. Sí, es cierto, son completamente distintos, pero a determinado voltaje, y sobre todo con las fibrilaciones ventriculares muy finas, nos podemos encontrar que parece una línea isoeléctrica y en realidad es una fibrilación muy fina, como dije antes, y no la llegamos a ver por el voltaje en el cual tenemos seteado el equipo. El protocolo de línea isoeléctrica lo que nos exige es, además de verificar que esté bien conectado, modificar los electrodos o paletas en caso de que veamos una línea isoeléctrica y siempre, y lo más importante, es aumentar al máximo la ganancia de los complejos en el monitor. Ese desfibrilador que ustedes ven acá al costado es el que más frecuentemente van a ver en los efectores de salud, salvo en algunos lugares que tienen algunos muchos más viejos, pero van a ver están en todas las ambulancias, en las guardias de los hospitales de Rosario, porque es el más económico y porque han comprado en todos lados el mismo. Este monitor nos permite, si ustedes ven un lugar dice voltaje, aumentar por medio, por 1 o por 2. Siempre que estemos en una situación de paro hay que poner el voltaje por 2 para tratar de evitar esta confusión. Fíjense, ahí vemos una línea que parece una sistolia. Si aumentamos el voltaje nos podemos encontrar con eso que ven ahí al costado. En este caso no es cierto, no es el mismo electro. Básicamente este es rosa y el otro es verde, así que no les puedo ni mentir. Pero la verdad que pasa que a veces aumentamos el voltaje y nos encontramos con que había un ritmo abajo que no estábamos viendo. Bien, y por otro lado tenemos el gran mundo de la actividad eléctrica sin pulso. Habitualmente lo que van a ver es algo similar a esto, incluso más lento, que son como unos escapes que se van a producir. El paciente no tiene pulso, pero cada tanto van a ver un complejo, que es un complejo en este caso similar a un bloqueo de rama. Pueden ver esto también, pero lo más importante de todo, y que esto lo quiero aclarar bien, es que también pueden encontrarse con esto, por ejemplo, un bloqueo AB o un paro sinusal, o incluso con esto. Está ahí lo que estamos viendo es una taquicardia sinusal. Y el paciente, por ejemplo, que tiene una herida de arma de fuego en abdomen, que está hipovolémico, y que se taquicardiza en respuesta a su hipovolemia, en el momento que entre en paro, o sea, que no tenga el suficiente flujo cerebral como para mantener el estado de conciencia, ni el suficiente flujo a nivel arterial para que nosotros sintamos el pulso, el paciente va a entrar en paro, pero va a seguir teniendo un ritmo de taquicardia sinusal. Eso se va a prolongar por un tiempo determinado. Obviamente después va a pasar seguramente a una sistolia o a una actividad de escape más lenta. Pero podemos encontrarnos en un paciente en paro con un ritmo sinusal. Y eso es frecuente, como les decía, en un paciente séptico, en un paciente con una hipovolemia de cualquier causa, y obviamente eso va a durar unos minutos hasta que pase a otro ritmo. Pero, insisto, no alcanza con mirar el monitor, hay que ver el paciente, hay que buscar el pulso y hacer todo eso al mismo tiempo.
Bueno, vamos a pasar ahora sí a lo más importante. ¿Qué hacemos cuando reconocemos un paro, llegamos a evaluar el ritmo y nos encontramos con que el paciente está en FB o TB? En este caso, lo que vamos a hacer inicialmente es rápidamente empezar las compresiones cardíacas. Uno cuando empieza a comprimir, llega el desfibrilador, mira con el desfibrilador o conecta los cables para evaluar el ritmo, se encuentra con que hay una fibrilación ventricular y lo que hay que hacer inmediatamente es volver a masajear al paciente durante el tiempo que le tome a nuestro compañero que va a estar con el desfibrilador, setearlo, poner la carga, cargarlo y estar en condiciones de disparar. Eso puede llevar alrededor de 5 o 6 segundos si uno está entrenado y puede llevar 15 a 20 segundos si uno no está entrenado y está buscando rápido los botones a ver cómo lo hace, por lo cual nunca hay que dejar de masajear al paciente porque toda interrupción implica disminución del flujo cerebral y coronario y menor posibilidad de retorno a la circulación espontánea y mayor posibilidad de secuelas a largo plazo si el paciente sale. Por lo cual, aunque haya visto el ritmo, rápidamente alguien sigue masajeando al paciente. Una vez que tengo 360 joules en un desfibrilador monofásico, voy a hacer la descarga, está, y rápidamente, menor a 5 segundos, tengo que volver a iniciar el RCP básico, o sea, ciclo de compresiones con ventilación durante 2 minutos. Y recién a los 2 minutos voy a volver a evaluar el ritmo. Lo más importante acá, entonces, es evaluar ritmo, sigo masajeando, preparo todo para desfibrilar, desfibrilo, me corro y vuelvo a masajear rápidamente. Ahí les muestro la posición correcta de las paletas y el motivo. Fíjense, está debajo de la clavícula derecha y lo más cerca que se puede. En realidad, la mejor desfibrilación sería poner una paleta adelante, debajo de la clavícula derecha, y la otra por detrás del paciente, para generar un buen arco eléctrico. Obviamente, nadie en su sano juicio podría sostener a un paciente de costadito mientras nosotros lo desfibrilamos, por lo cual, si el paciente está en esta posición, lo que vamos a hacer es esto. Fíjense el arco eléctrico que va desde la paleta de este lado hacia esta, va en contra del eje eléctrico cardíaco y eso es lo que nos permite generar una desfibrilación. Si nosotros ponemos las paletas muy cerca en el tórax, el arco eléctrico que se genera entre una y otra no es suficiente para pasar por el eje eléctrico o en contra del eje eléctrico, por lo cual no va a ser eficaz la desfibrilación. Imagínense si esto sucede porque pusimos mal la paleta, el paciente va a estar 2 minutos más en paro que podría haber salido porque no se hizo adecuadamente. Así que importantísimo la posición y la causa de por qué es importante la posición de las paletas. Y como dije antes, entonces, no comprobar ritmo después de la desfibrilación, sino que me corro y sigo masajeando. Esto tiene que ver con el atontamiento cardíaco. Aún un paciente que sale de un paro, estuvo en paro, su corazón durante los primeros minutos no va a tener una respuesta adecuada para perfundir todos los órganos y sistemas, por lo cual, obviamente, si el paciente no recupera el estado de conciencia, si el paciente se despierta, no lo vamos a seguir masajeando, pero si el paciente sigue inconsciente y sin pulso, sí lo vamos a seguir masajeando sin evaluar el ritmo. Comenzamos también con la ventilación, lo que vamos a hacer con ambú bolsa máscara, que es más que suficiente en la mayoría de los pacientes, en general no hace falta llegar a la intubación, pero hay que fijarlo adecuadamente, evitar la pérdida de aire, siempre oxígeno al 100 con máscara con reservorio, ambú bolsa máscara y reservorio. Siempre tratar de lograr una mínima elevación del tórax, apenitas, y 2 ventilaciones que la vamos a hacer en 1 segundo cada una. Si ustedes leen la guía nueva, dice que el personal de salud entrenado podría hacer compresiones y ventilación con dispositivo ambú bolsa máscara en forma simultánea, como siempre enseñamos que se hacía con el paciente intubado. O sea, hacer 200 compresiones seguidas durante esos 2 minutos y ventilar cada 6 segundos al paciente también de forma permanente. Esto está bueno, está en las guías, se puede hacer. Yo lo he intentado en algunas situaciones de paro, de ponerme a ventilar para ver cómo es esa ventilación de forma simultánea cuando el paciente no está intubado, y se puede hacer, pero la verdad que no es algo sencillo. Cuesta más, hay que tener buena técnica, hay que estar entrenado, hay que conocer bien, por lo cual yo les diría que por el momento sigan usando el viejo 30-2, o sea, 30 compresiones, cortamos las compresiones, hacemos 2 ventilaciones
y volvemos a comprimir, porque les va a resultar más sencillo y el paciente va a estar mejor ventilado y mejor comprimido. Así que yo recomiendo que sigan con eso por el momento. Una cuestión importante con la ventilación es siempre cuidado con el oxígeno, ¿está? El oxígeno es inflamable y la desfibrilación es una descarga eléctrica, por lo cual juntar esas dos cosas siempre nos pone en riesgo de incendio y de explosión, ¿está? Así que lo que hay que hacer es siempre, si el paciente no está intubado, correr la máscara al menos 1 metro del paciente cuando se va a hacer la desfibrilación para evitar la posibilidad de fuego. Si el paciente está conectado ya a asistencia respiratoria mecánica con un tubo, no hay riesgo de incendio porque todo el oxígeno va por dentro del tubo, así lo que hay que hacer es chequear que no haya fugas, porque si hay fugas sí tenemos posibilidad de incendio. Así que siempre que esté bien conectado todo en el paciente intubado. Bueno, la otra posibilidad era asistolia o actividad eléctrica sin pulso. En este caso lo que vamos a hacer es siempre continuar con las maniobras básicas de RCP, 30 compresiones, 2 ventilaciones, por 5 ciclos o su equivalente que serían 2 minutos, y reevaluamos a los 2 minutos ritmo y pulso. Lo que tenemos que hacer sí rápidamente, como en el otro caso, lo más rápido que tenemos que hacer era buscar el desfibrilador y hacer la descarga eléctrica, en este caso rápidamente pedirle a alguien que coloque una vía periférica para empezar con la medicación. Bien, hasta acá entonces sabemos que el paro genera incremento, el RCP temprano genera incremento de la supervivencia, tiene que ser de alta calidad y si es FB o TB, lo primero que vamos a hacer es desfibrilar y después de un tiempo vamos a pasar a los fármacos y en caso de ritmos no desfibrilables, vamos a evaluar rápidamente las posibles causas y al mismo tiempo del RCP vamos a hacer la administración de fármacos inicialmente. ¿Cuáles son estos fármacos? Bueno, tenemos dos grandes rubros de fármacos. Los vasopresores, que vamos a usar la adrenalina, y los antiarrítmicos, que tenemos dos opciones, que son la lidocaína o la amiodarona. Hasta hace unos años atrás se hablaba de la amiodarona y si no estaba disponible la lidocaína, pero en las últimas guías ya las pone en el mismo lugar, o sea que podemos usar indistintamente una o la otra. Lo que sí es importante es que es una o la otra, nunca usar ambas, ¿está? Porque generamos algunas posibles complicaciones y no nos va a ayudar. En relación a los vasopresores, como les decía, es la adrenalina, es un alfa y beta adrenérgico. Lo que va a producir es vasoconstricción, tanto sistémica, con aumento de la presión de perfusión coronaria y cerebral. Lo que estábamos buscando era perfundir bien los dos órganos más importantes en esta situación. Como dije, también el efecto conotrópico lo va a generar. Y lo que demostró la adrenalina es que hay más pacientes que salen del paro cuando usamos adrenalina que si no usamos adrenalina. Por lo cual, en este caso ustedes dirían, bueno, hay que usarla, sin dudas. Bueno, pero eso no está tan claro porque hay algunas dudas que se generan en relación a lo otro que se demostró, es que si bien los pacientes salen más del paro, los pacientes que salen del paro tienen menor tasa de alta hospitalaria que los que salieron sin usar adrenalina y la evolución neurológica es peor. Como dice ahí, son pocos los estudios, obviamente no es muy ético hacer ensayos grandes y aparte no es fácil hacer ensayos grandes con una situación de paro, pero en los pocos estudios que hay, si bien demostró que hay mayor retorno a la circulación espontánea, hay menos alta hospitalaria y peor evolución neurológica de los pacientes de los que se usó adrenalina. Aclaro esto porque está en revisión. Capaz que dentro de unos años ya dejemos de usar la adrenalina porque hay muchos estudios nuevos que son chicos, pero que vienen trabajando el tema de si es o no útil la adrenalina en un paro. Por ahora la seguimos usando porque están las guías. Bueno, ahí están todas las causas de por qué produce menos alta hospitalaria y más daño neurológico. Lo que es importantísimo que si yo sospecho retorno a la circulación espontánea aún estando masajeando al paciente, vamos a suspender la adrenalina en bolo y veremos a qué otra cosa pasamos después. En relación a los antiarrítmicos, esto es importante. Se van a usar siempre cuando tengamos un ritmo desfibrilable refractario. ¿Cuándo hablamos de refractariedad? Bueno, cuando no sale con los choques. Nosotros hablamos de que un ritmo refractario a la descarga eléctrica o a la desfibrilación cuando persiste luego de una o más descargas eléctricas. En relación al paro, las guías
tanto la europea como la americana concuerdan en que hablamos de TB o FB refractaria después de la tercera descarga eléctrica, por lo cual la vamos a empezar a usar luego de la tercera descarga eléctrica en ritmos desfibrilables, cualquiera de ellos. No van a retornarnos a la circulación espontánea de ninguna forma, lo que van a hacer es facilitarnos la desfibrilación exitosa en la próxima desfibrilación. Así que vamos a desfibrilar 3 veces, vamos a empezar con los fármacos si el paciente no sale de su arritmia, esperando que en la próxima desfibrilación sea más fácil sacarlo. No demostraron ni mejorar la supervivencia a largo plazo, ni el buen desenlace neurológico, pero lo seguimos usando porque sí han demostrado que mejoran la posibilidad de retorno a un ritmo adecuado. Lo que hay que hacer, obviamente, es siempre tener una vía periférica para poder administrarlo. La amiodarona, no quiero entrar mucho en detalle con esto, pero como antiarrítmico lo van a usar después del tercer choque, como dije, en FB refractaria o TB refractaria. Aumenta la respuesta a la desfibrilación. Perdón, antes dije mal, no hubo mayor retorno en comparación con placebo, pero sí hubo mayor sobrevida con amiodarona o lidocaína que en los pacientes que no lo recibieron. Y obviamente el mayor beneficio se vio en los pacientes con paro presenciado, o sea, donde se empezaron a reanimar más precozmente. Ahí decir si fue la reanimación precoz o los antiarrítmicos no lo vamos a saber nunca. La otra opción, como les decía, es la lidocaína. Lo mismo después del tercer choque, podemos elegir uno u otro, pero nunca ambos. En este caso sí tuvimos mayor retorno a la circulación espontánea con placebo y mayor sobrevida y también con mayor resultado en paro presencial. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Si nos encontramos con una sistolia, vamos a iniciar el masaje cardíaco, 30 compresiones, 2 ventilaciones, rápidamente vamos a poner una vía periférica y vamos a empezar con la administración de adrenalina. Fíjense, la adrenalina se administra cada 3 a 5 minutos, una ampolla de 1 miligramo. Para hacer un consenso de este curso, si la adrenalina va cada 3 a 5 y los ciclos de RCP son cada 2 minutos, podríamos decir cada 4 minutos hacemos una adrenalina, por lo cual cada 2 ciclos de RCP administramos una adrenalina. Suele pasar, que uno lo ve mucho cuando llega a asistir en un paro, de que la están poniendo en cada una de las evaluaciones, no es cada 2 minutos, es cada 4 minutos, o sea, cada 2 ciclos completos vamos a hacer la administración de adrenalina. En caso de FB o TB, también vamos a usar la adrenalina. ¿Cada cuánto? También cada 3 a 5 minutos. Pero podemos usar y tenemos que usar la amiodarona o la lidocaína, uno u otro, después de la tercera descarga no exitosa. ¿Cómo la van a usar? La amiodarona son 300 miligramos en bolo, después de la tercera descarga, esos son 2 ampollas en bolo, y podemos volver a administrar una segunda dosis si el paciente sigue en paro con ritmo desfibrilable después de la quinta descarga eléctrica. En caso de la lidocaína, 1,5 a 1 miligramo kilo, también en bolo, y un segundo bolo si es necesario después de la quinta descarga. Como dice ahí, no post-amiodarona. En general van a tener mucho más disponible la amiodarona en todos lados que la lidocaína. Pueden tener ambos, pero en el carro de paro amiodarona va a haber casi seguro, y la lidocaína les va a costar un poco más ahí en la urgencia decir qué dosis colocarle al paciente, que tenemos que andar calculando el peso y todo lo demás. Y aparte, como les decía, hasta hace un tiempito atrás era la amiodarona la que estaba indicada por sobre la lidocaína, así que la mayoría de la gente la sigue usando por costumbre. La otra opción, que no la van a ver probablemente nunca, es la torsión de punta. Yo vi 2, está trabajando en la unidad coronaria, por lo cual no es algo muy frecuente, que en este caso podemos usar sulfato de magnesio, que sería la única medicación extra de estas 2 habituales que les estoy mencionando. Bueno, una cuestión importante en relación a la administración de fármacos, ya sea por vía endovenosa o por vía intraósea, que es menos frecuente que la usemos en adultos, pero la podemos usar. Si va por vía endovenosa, siempre detrás de la medicación tenemos que lavar con al menos 20 mililitros de solución fisiológica. Y otra cuestión importantísima es que si nosotros queremos que la medicación del brazo de un paciente en paro que no tiene buen retorno venoso llegue a la circulación sistémica, lo que tenemos que hacer es levantar el brazo para tratar de mejorar el retorno venoso. Si no,
la mayor cantidad de medicación y líquido van a quedar acumulados en ese brazo porque el flujo que nosotros le generamos al brazo con cada masaje es muy bajo. Imagínense el retorno venoso que vamos a generar, por lo cual lavar con líquido y levantar el brazo es una forma de administración de fármaco que tendríamos que usar siempre, siempre en un paciente en paro para mejorar la efectividad de esos fármacos y, como dije, que llegue a la circulación sistémica. La otra alternativa es la vía intraósea. La verdad que no estamos acostumbrados a usarla, pero es muy sencillo colocarla en un paciente en paro. Imagínense que la posibilidad de conseguir una vía periférica no es sencilla. Hacer una vía central requiere bastante más tiempo y con los materiales adecuados hacer una vía intraósea nos lleva muy, muy poco tiempo. Pero bueno, la verdad que no es algo que tengamos muy, muy internalizado ni muy practicado tampoco como para usar. Pero en una situación de emergencia, nosotros por vía intraósea podemos usar exactamente todos los fármacos que usamos, incluso podemos hacer expansión con líquido por esa vía y va a ser adecuado. Perdón. Bueno, entonces, ¿cuándo comenzar adrenalina? En paro con ritmo desfibrilable la vamos a hacer después del segundo choque recién. Priorizamos siempre la desfibrilación. Si después de la segunda desfibrilación, o sea, de 4 minutos de reanimación, con 2 desfibrilaciones no exitosas, el paciente no salió, vamos a hacer la primera adrenalina. En un paciente con ritmo no desfibrilable la vamos a hacer apenas esté disponible una vía. En relación a la amiodarona y lidocaína, como ya hablamos, en ritmos desfibrilables, después del tercer choque, la primera dosis, y otra media dosis después del quinto choque, si el paciente continúa con un ritmo desfibrilable. Y en la asistolia o actividad eléctrica sin pulso no lo vamos a usar nunca, porque ¿para qué vamos a usar un antiarrítmico en un paciente que no tiene ritmo? O sea que no está indicado su uso. Bien, repaso entonces. Nos encontramos con un paciente en FBOTB, le hacemos la primera descarga con 360 joules, el paciente sigue en paro, por lo cual seguimos haciendo 5 ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones, pasaron los 2 minutos, revalúo, el paciente sigue en FBOTB, vamos a volver a hacer una descarga eléctrica y seguimos masajeando. Terminado ese segundo ciclo, durante ese segundo ciclo, después de la segunda descarga, vamos a hacer la adrenalina. No lo dije antes, cuando les mostré cómo administrar la medicación, pero lo aprovecho mi error para poder comentarlo ahora. La medicación hay que hacerla durante el masaje cardíaco. Si hay poco retorno venoso con el masaje, imagínense el retorno venoso que hay cuando no estamos masajeando. Así que siempre la medicación durante los ciclos de masaje. Hacemos la primera adrenalina, nos encontramos con que sigue siendo un ritmo desfibrilable, hacemos una tercera descarga y durante el masaje cardíaco vamos a empezar la administración de alguno de los dos antiarrítmicos. Esta sería la secuencia de los primeros 6 minutos del paciente en paro con ritmo desfibrilable. Después de eso se repite todo más o menos igual. En caso de la medicación vamos a marcar algunos usos frecuentes que están poco claros. Uno de ellos es el bicarbonato. En algún momento de la reanimación, a medida que va pasando el tiempo y todos aquellos que estaban ayudándonos y participando del paro empiezan a desaparecer y siempre a alguno se le ocurre tirarle un bicarbonato. La verdad que el bicarbonato sirve cuando la causa del paro se trata con bicarbonato, pero en un paciente en paro de otras causas no tiene ningún tipo de indicación. Lo que mejor va a generar que disminuya la acidosis del paciente en paro es el masaje cardíaco adecuado. Además, estar levemente acidótico lo que nos va a hacer es permitirnos y difundir mejor el oxígeno dentro de las células y va a mejorar la circulación a nivel del sistema nervioso central. Por lo cual, esa leve acidosis produce vasodilatación, mejora el flujo cerebral y es hasta deseable en una situación de paro. Obviamente, esto si la causa del paro no es, por ejemplo, un paciente que estaba con un shock séptico, que yo sé que está acidótico, que fue empeorando y que entró en paro, y en ese paciente yo le voy a hacer bicarbonato inicialmente porque pienso que la causa del paro puede ser una acidosis metabólica, por lo cual en ese caso estaría indicado. La otra posibilidad es que sea un paro por hipercalemia, una sobredosis de antidepresivos tricíclicos, o sea, causas de paro que son tratables con bicarbonato.
Pero en el paciente séptico no estaría mal si uno ve que va empeorando, que no responde, que estaba ácido antes de entrar en paro, tal vez administrar precozmente bicarbonato para tratar de corregir al menos una de las cosas que tiene el paciente séptico que lo pueda hacer entrar en paro. Bueno, además de saber qué hacer, hay que hacerlo en equipo y hay que hacerlo ordenadamente, sin gritar, sin correr, sin accidentarnos, sin pincharnos, sin pelearnos. Y esa es la parte más difícil de todo. A todos los que han estado en un paro saben que depende de muchas cosas cómo se dé esa situación, eh, tanto en relación al paciente, o sea, la posibilidad del retorno a la circulación espontánea, como la de todo el equipo de trabajo. Nos podemos encontrar con gente que discute, gente que grita, gente que corre sin saber para qué está corriendo y que no trae las cosas que son necesarias. Acá voy a hablar brevemente de cuáles son los roles que deberíamos asumir cada uno dentro de una situación de paro y cómo podemos ordenarnos para hacerlo mejor. Lo ideal es tomar una función, decir yo me encargo de esto y saber qué es lo que tenemos que hacer y que otros hagan lo mismo para poder ser coordinados y trabajar en la recuperación del paciente. Los roles básicamente en un paciente en paro son la compresión, eso está clarísimo, la ventilación, obviamente tenemos que tener más de una persona que realice compresiones, si es que está disponible, así que detrás de uno que comprime está paradito el que va a seguir comprimiendo dentro de 2 minutos. Alguien que ventile, que puede ser uno que se quede ahí absolutamente todo el tiempo, alguien que coloque la vía periférica y administre los fármacos. Si tenemos gente, bueno, obviamente alguien que busque el desfibrilador, y si tenemos gente, alguien que lleve un registro del tiempo y de lo que fuimos haciendo en ese tiempo. Y por último, el rol del coordinador. El coordinador, la persona que esté más capacitada para llevar adelante la distribución de tareas y roles dentro de la reanimación. Cuando digo coordinador o coordinadora, no estoy hablando de un médico necesariamente, puede ser un enfermero, puede ser cualquier persona que tenga el entrenamiento suficiente para poder hacerlo. En muchos lugares la coordinación está pautada que la haga uno de los enfermeros del equipo, en otros lugares el médico, en otras instituciones se llama a terapia y cardiología, en otras instituciones reanima la guardia, eso va a depender del lugar donde estén, pero este rol no puede faltar. Obviamente ninguno, porque si no comprimimos, no ventilamos, no desfibrilamos, por más de que haya un coordinador, no va a ser eficaz. Fíjense que acá tenemos una persona que administra fármacos, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no siempre vamos a tener 6 personas para hacer la reanimación. Generalmente en los hospitales de Rosario sí lo vamos a tener, porque viene gente de todos lados, porque hay medicatos, porque hay gente de la práctica final, porque hay gente siempre en las guardias. Lo que podemos hacer si somos menos es que el que hace ventilación y compresión se cambien de lugar cada 2 minutos y que el coordinador tome el desfibrilador. Ahí con 3 personas podríamos tener un equipo básico de reanimación. Menos de eso, 2 personas va a ser muy poco eficaz la reanimación, pero bueno, podríamos tratar de hacerlo, pero imagínense que cada 2 minutos tenemos que estar rotando todas las funciones. Obviamente vamos a priorizar la compresión y la desfibrilación por sobre todo lo demás. Como ustedes ya saben, los fármacos, si bien los vamos a usar, no está tan claro que resuelvan mucho, sí la desfibrilación, sí la compresión. La otra posibilidad, si somos pocos, es que el coordinador tome la ventilación, porque es un lugar estratégico, estamos parados en la cabecera del paciente y vemos todo lo que está pasando, y la verdad que uno cuando sabe ventilar es algo bastante mecánico y podríamos usar esa herramienta para tener una persona más liberada. Bueno, vamos a ver el rol de cada uno. El encargado del desfibrilador lo que tiene que hacer es básicamente tener el desfibrilador, ir a buscarlo, tenerlo a mano, que esté listo para usarse, enchufado, si es que no anda la batería, que eso suele pasar en muchos lugares, o tenerlo preparado con gel, si es que tenemos el gel, hacer la evaluación del ritmo cuando el líder se lo ordene, cargar la energía indicada en caso de que sea necesaria una desfibrilación, ya saben, 360 joules con monofásico, 200 joules o 120 con el bifásico, y cuando hace la desfibrilación encargarse de que nadie esté tocando el paciente o la cama del paciente. Acá, claro, en general lo que vemos en las películas es que se grita despejen. Acá estamos en Argentina con correte, no toques, es suficiente, pero sí es importante no solo decirlo, sino mirar. Siempre puede haber algún distraído, hay que decirlo y antes de hacer la descarga mirar que ningún compañero se ponga en riesgo,
que corran el oxígeno de la cabecera del paciente si el paciente no está intubado antes de hacer la desfibrilación. Y obviamente desfibrilar y correrse rápidamente para que el que está esperando para seguir reanimando lo haga. La medicación, hay que colocar la vía periférica y básicamente tener la adrenalina, la amiodarona o lidocaína disponible y preparada para administrarla rápidamente. Aplicar la medicación cuando se le ordene el líder, siempre lavar con solución fisiológica y levantar el miembro, y ya tenemos 2 personas con tareas asignadas hasta acá. El rol del registro parece una pavada, pero la verdad que siempre nos perdemos a medida que va pasando el tiempo. Imagínense que en un paro de 20 minutos paramos 10 veces a evaluar el ritmo y lo que hicimos o no hicimos nos lo vamos olvidando. Así que está bueno si hay alguien que está ahí dando vueltas, que no ayuda en nada, decirle agarrá un papel y empezá a anotar y le podemos preguntar qué es lo que está haciendo. Si no somos muchos, lo puede hacer el mismo que hace la medicación, que va a actuar cada 2 minutos nada más, en caso de administrarlo cada 4 minutos. Y esta persona lo que tiene que hacer es poder responder a las preguntas del líder en caso de que no recuerde algo de lo que se hizo o no se hizo previamente. Lo otro que tiene que hacer es controlar el tiempo, avisar que pasaron 2 minutos. Si tenemos una persona evaluando el tiempo y lo que vamos a respetar es los 2 minutos, no los 5 ciclos. A veces pasaron 2 minutos, hicimos 4 ciclos y medio, cortamos a los 2 minutos y reevaluamos. A veces hacemos 6 ciclos porque estamos muy apurados, por lo cual lo que tomamos cuando hay alguien registrando el tiempo es los 2 minutos. Fíjense, esto es una forma de anotar, esta es la que usamos nosotros habitualmente, pero básicamente la hora de comienzo y qué es lo que se fue haciendo en cada una de las evaluaciones, qué ritmo vimos que está y qué se hizo. Y el rol del líder, como les decía, cualquier persona entrenada que esté en condiciones de hacer que el equipo funcione adecuadamente. Muchas veces hay personas entrenadas que no son buenos líderes porque gritan, porque no son claros, porque generan más confusión que ayuda, aún sabiendo sobre el tema, por lo cual tiene que ser alguien que pueda tomar la voz de mando, pero al mismo tiempo no desesperarse, hablar adecuadamente, hacer que los compañeros entiendan, generar un circuito cerrado de comunicación donde yo le hablo a un compañero en particular y me aseguro que me esté viendo y escuchando y le pido que me conteste si me escuchó. Y ese es un rol que tienen que asumir todos los que están en una situación de paro. Si vos estás con la medicación y te dicen, bueno, preparé la medicación, cuando la tengas lista tenés que decir, tengo lista la medicación, avísenme cuando la administro. Entonces todos sabemos qué es lo que está pasando, hablando en voz alta, nadie grita y sabemos qué es lo que está haciendo el compañero. Como decía entonces, médico o cualquier persona que esté entrenada va a coordinar y además va a ver que se hagan las cosas adecuadamente, o sea, que se roten los compresores a los 2 minutos. Si alguien no rotó y dice, no, yo puedo, le va a decir, no, correte que sigue tal. Si el RCP que se está administrando no es de alta calidad, le va a decir, masajea más rápido, masajea más lento, masajea más profundo o deja de descomprimir el pecho. Al que está ventilando le va a decir, fíjate que lo estés haciendo bien. Obviamente, si pensamos en que los equipos que están en una guardia están entrenados, no hace falta entrar en esos detalles, pero la verdad que muchas veces sí, uno trata de sugerir, bueno, afloja con la velocidad o fíjate que estás descomprimiendo o alguien quiso intubar al paciente y está tardando demasiado tiempo con la laringoscopía y le decís no, seguí ventilando. O sea, son funciones que va a tomar el líder. Como decía antes, órdenes claras, dirigiéndose a cada miembro por su nombre, mirándole a los ojos, asegurando de que se le comprendió y que después de hacerlo, preguntar si se hizo adecuadamente. Bueno, ¿cómo vamos a monitorizar que el RCP que estamos haciendo es eficaz? Bueno, para esto tenemos varias opciones. Una es el monitoreo invasivo, que lo que podemos evaluar es la presión de perfusión coronaria, que es la presión arterial diastólica menos la PVC. Para eso tenemos que tener una vía central y tenemos que tener puesto un catéter arterial, pero básicamente si es mayor a 20 milímetros de mercurio, el RCP es adecuado. La otra posibilidad es evaluar la presión arterial diastólica. Para eso también tengo que tener una PAM, que tiene que ser mayor a 25. Y la otra opción, que es fantástica, pero el paciente tiene que estar intubado, es la capnografía, o sea, el CO2 expulsado por el paciente en cada ventilación, que tiene que ser mayor a 20 milímetros de mercurio. Si es menor a 10, el RCP es inadecuado. Y si es mayor a 35-40,
lo más probable es que el paciente haya retornado a la circulación espontánea, aún mientras nosotros estamos haciendo el masaje y tal vez el pulso todavía no es fácil de sentir por la situación de shock que tiene el paciente posparo. Por lo cual, lo ideal sería tener la capnografía, pero para eso siempre tengo que tener el paciente intubado y tengo que tener el capnógrafo y además tengo que saber interpretar las curvas, así que no es algo que tengamos habitualmente en las guardias. Nosotros lo usamos en coronarias, se usan las terapias, pero en las guardias generales en general no lo tenemos. Esa es una curva de capnógrafo, no importa, no es relevante ahora. Bueno, algunas cuestiones que suelen pasar durante el paro o pregunta que nos hacemos es cuándo es necesario colocar una vía aérea segura durante el RCP. Y en general no hay un momento claro y óptimo para la intubación. Lo que sí está claro es que si el paciente está bien ventilado y no hay una causa respiratoria del paro que yo pueda revertir con la intubación y no hay alguna situación anatómica del paciente que no me permita ventilarlo adecuadamente, con ambú bolsa máscara es suficiente para sostener durante todo el paro. Para poder intubar demanda pausas y las pausas son pocas compresiones y las pocas compresiones son menor flujo coronario y cerebral, por lo cual no está bueno demorar en eso. Para poder hacerlo hay que hacer laringoscopía mientras estamos masajeando al paciente. Y obviamente no es fácil hacer laringoscopía y mucho menos cuando alguien está sacudiendo el cuerpo del paciente mientras lo masajea. Así que tiene que ser alguien experimentado. Si lo intentamos, a los 10 segundos de no poder hacerlo, nos corremos, volvemos a las ventilaciones y seguimos masajeando al paciente, que es lo más importante de todo, y ventilamos con ambú bolsa máscara. Si logramos hacer una buena laringoscopía durante el masaje cardíaco, ahí podemos hacer la intubación. En ese caso, ya el paciente intubado, vamos a hacer de forma simultánea el masaje con la ventilación. Bueno, algunas situaciones especiales, una de ellas es el paro presenciado. Esto es de la guía europea, se los aclaro porque la americana hace varias guías atrás figuraba y después lo sacaron, pero la verdad que a mí me parece bastante importante y nos ha dado buenos resultados, sobre todo en el paciente que se para por una causa arrítmica, por trombosis coronaria, que invertimos la secuencia. Yo les dije antes, ustedes empiezan el masaje cardíaco y apenas está disponible el desfibrilador, van a hacer una primera desfibrilación. En caso de un paro presenciado, vamos a empezar por la desfibrilación. Obviamente, si el desfibrilador está disponible. Y la otra cosa que cambia en esta situación particular es que podemos seguir chocando y evaluando el ritmo del paciente antes de empezar el masaje. ¿Cuál sería la lógica de esto? Bueno, en un paro arrítmico presenciado, si yo veo la arritmia, lo descargo, me quedo mirando, sigue en arritmia, entre empezar a masajearlo y perder 2 minutos y volver a chocarlo, que lo podría llevar a la circulación espontánea, prefiero volver a chocarlo, porque pasaron segundos y acuérdense que en los primeros 4 minutos, que es la fase eléctrica, demorar un poquito el masaje no sería tan nocivo como hacerlo después. Si sigue siendo un ritmo desfibrilable, porque me quedo evaluando después de la segunda descarga, lo vuelvo a desfibrilar y si ya pasaron 3 desfibrilaciones y no fue exitosa, me corro y empiezo el masaje cardíaco. Obviamente para esto tiene que ser paro presenciado con desfibrilador disponible inmediatamente. Si el desfibrilador está en la sala de al lado o hay que ir a buscarlo, empiezo a masajear y apenas llegue el desfibrilador, hago la misma secuencia de hasta 3 choques consecutivos. Esto espero que no sea necesario aclararlo, pero si el paciente sigue en paro con ritmo desfibrilable. Si salió del paro, no lo vamos a seguir chocando, pobre hombre. Si el paciente sigue en paro después de la tercera descarga, empiezo el protocolo de RCP. Y acá nos genera lío con la medicación. Bueno, para el uso de adrenalina lo vamos a contemplar como que hice un solo choque. O sea que luego de 4 minutos vamos a hacer, luego de una nueva descarga a los 2 minutos y el paciente sigue en ritmo desfibrilable, vamos a hacer adrenalina por primera vez. Y en caso de los antiarrítmicos, lo vamos a considerar como una TB o FB refractaria, por lo cual vamos a hacer la administración inmediatamente. Bueno, la otra pregunta frecuente en paro es ¿hasta cuándo? Esto tampoco está muy claro, es muy difícil poder ponerle un fin a la reanimación. Lo que tenemos que pensar para poder ayudarnos en esto es que a medida que va pasando el tiempo, no solo es menos probable que el paciente salga del paro,
sino que es menos probable que tenga una vida cercana a lo que tenía previamente del paro. Si nosotros estamos masajeando durante 20 minutos a un paciente, lo más probable es que el daño neurológico que tenga sea muy importante. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque son más o menos esas las situaciones que nos marcan las guías, que son guías, no está muy claro, pero básicamente cuando pasaron más de 20 minutos de asistolia, de soporte vital avanzado y no hay una causa que yo pueda solucionar, o cuando hay obviamente agotamiento o inseguridad para los rescatadores, esto pensándolo en alguna situación prehospitalaria, o cuando no hay retorno a la circulación espontánea después de 30 minutos en RCP avanzado. ¿Cuáles son las situaciones que nos permitirían bajar el tiempo del RCP? Bueno, los de mal pronóstico, edad muy avanzada, un paciente que venía con una falla multiorgánica, alguna malignidad, neoplasia, trauma mayor, ACV, paciente séptico. Incluso muchas veces en estos casos, si conocemos al paciente y sabemos su historial, a veces ni se hace reanimación, está definido porque se habló con la familia que no es reanimable o porque la situación clínica hace que no sea reanimable. Si ustedes ven cuándo no hacer RCP en las guías de prehospitalario figura en paciente decapitado. Bueno, sí, está claro que si el paciente perdió la cabeza en un accidente de tránsito, no le vamos a andar haciendo masaje cardíaco. Bueno, pero esto no es tan diferente. En un paciente que tiene una internación con una falla multiorgánica en mi unidad coronaria, que viene empeorando, que está con inotrópicos altas dosis, que está con 100% de oxígeno y ventila mal y entra en paro, es un paciente que no iba a mejorar su situación aún cuando estaba con ritmo, menos lo va a hacer cuando sale, por lo cual muchas veces uno clínicamente define la no reanimación porque la situación del paciente no es adecuada y no va a salir del paro. Las otras cuestiones que nos podemos encontrar son las contrarias, o sea, cuándo prolongar el tiempo de RCP y el paciente joven, los ritmos desfibrilables persistentes. Hay un dicho que dice que nunca se abandona un ritmo desfibrilable. Si el paciente está media hora en FB o TB y lo sigo chocando, ese paciente tiene más chances de salir que un paciente que tiene un ritmo no desfibrilable. Y obviamente si hay una causa reversible que yo pueda tratar al mismo tiempo que estoy haciendo el RCP. Bueno, los cuidados posparo, acá no me voy a detener demasiado con los detalles, pero sí el manejo inicial, que es lo que les puede tocar en la guardia, porque después el resto se hace en terapia o en coronaria, pero básicamente hay que optimizar la función cardiopulmonar y perfusión tisular del paciente, hay que empezar a generar el traslado a la institución de referencia si no estoy en un lugar adecuado, si se puede y es necesario, hay que tratar los síndromes coronarios agudos, hay que evaluar las causas corregibles, hay que controlar la temperatura y evitar que el paciente siga empeorando. Para eso tenemos algunas cuestiones básicas. Básicamente, si el paciente no había sido intubado y está sin conciencia post-paro, lo vamos a intubar y vamos a tratar de manejar todos los parámetros del respirador para que esté con la mejor PO2 y PCO2 posible. Vamos a tratar de mantener una presión sistólica mayor a 90 y una media mayor a 65, si es necesario con uso de vasopresores o inotrópicos, ya no en bolos, sino en bomba de difusión continua, como se usa en el paciente que no está en paro. Vamos a hacer un electro para evaluar la posibilidad de que el paro haya sido por una trombosis coronaria, como dije, causa más frecuente. Y si lo es, lo vamos a derivar a un centro donde se puede hacer angioplastia o trombolíticos si no lo tenemos disponible. Y los otros parámetros que podemos evaluar, supongamos que el paciente no era un coronario, son la temperatura, el monitoreo electrocardiográfico, la saturación de oxígeno. Fíjense en la temperatura entre 32 y 36 grados, para eso tenemos que tener algunas mantas para enfriar, pero la hipotermia como protocolo ha demostrado algunos beneficios mínimos en relación a la recuperación neurológica. Y obviamente sale del paro y volvemos a evaluar todas estas causas que, como dije antes, la tenemos que evaluar desde que entró en paro y a cada rato y en cada una de las interrupciones que hacemos durante la evaluación. Obviamente, si se puede, el potasio dentro de los parámetros más normales posibles, tratar de tener una glicemia menor a 180, obviamente mayor a 90 también. Bueno, hasta acá todo lo que figura en ese algoritmo
que es bastante simplificado, es lo que hablamos hoy, con algunos extras de la guía europea, como les dije antes. Eso es todo. Los dejo ahora con las preguntas que necesiten hacerme. Bueno, gracias. Dice, acá hay un par de preguntitas. Que, bueno, una dice, doctora Arisa, en el caso de un prehospitalario, un solo operador, ¿es preferible dar prioridad a compresiones o aldea? En prehospitalario, con un solo operador, lo prioritario es llamar a otros. Primero, si yo empiezo a masajear y no llamé relevo, nada de lo que haga va a ser efectivo. Por lo cual, lo primero que tengo que hacer es activar el sistema de emergencia si estoy completamente solo. Y si hay alguien por ahí dando vueltas, llamarlo y aunque no sepa, aprenderá a masajear conmigo en ese momento. Y obviamente, si estoy solo y tengo un DEA, estoy en una situación milagrosa, me puso en una situación bastante poco frecuente, pero si tengo el DEA lo voy a usar. Acuérdense que los pacientes que salen son los que tienen un ritmo desfibrilable, pero raro que esté solo y con un DEA. Así que tramposa la pregunta del compañero. Sí. Si no puedo lograr vía venosa periférica y tampoco tengo intraósea, ¿puedo intentar en el prehospitalario adrenalina intracardíaca o es muy de película? Es de película vieja aparte. Es de película vieja. No, hace mucho tiempo que no se hace más. Mirá, yo voy a decir algo, lamentablemente está siendo grabado, digamos, Sí. y lo voy a decir igual, no importa. ¿Qué vena periférica ustedes piensan que va a estar más accesible aún en un paciente chocado, hecho bolsa? Pregunto, al público en general. Sí, vamos a ver si responden. ¿Alguien se anima? Por ahora. La Bien. yugular, dicen. Bueno, yo no voy a decir nada, pero sería una opción. Está un Avocat en yugular externa. Si lo conseguí, el paciente está, La gran está OET. en paro. Está en paro, está muerto, digamos. Y en una situación de un paciente que está muerto, a tomar una conducta agresiva, que podría ser reprochable en otro contexto, en este contexto no lo es. Tampoco lo es en un paciente con un accidente en vía pública que está sangrando por todos lados y que se está por parar. Si yo es lo que tengo, lo voy a hacer. Y la verdad que la yugular está, siempre está. Así Sí, que es una opción posible. La femoral. intracardíaca y la femoral también suele estar, pero bueno, ahí si no tenemos para usar un kit de vía central, por ahí es un poquito más difícil lograrlo con la yugular, con la femoral. La yugular la tenemos ahí a la vista, ¿no? Y la intracardíaca, si es muy de película, no lo hagan. No. Y bueno, después había otra pregunta que era si había que extender el cuello. Dame un segundo, ¿no? Porque la perdí, porque también pusieron los nombres y apellidos por el presente, en la ventilación, y era que sí. Hay que realizar extensión del cuello del paciente al usar bolsa Bú. Sí, a verla, yo no entré en los detalles de ventilación porque fui más a lo avanzado, pero la ventilación hay que hacerla como se hace la ventilación. Está hiperextensión o subluxación de mandíbula, ambú bolsa máscara, y hacerlo adecuadamente. No entré en detalles sobre la técnica de ventilación, pero sí hay que hacerlo. Incluso si nosotros sostenemos la máscara con la hiperextensión de la cabeza o la subluxación de mandíbula en caso de que no la pueda hacer, o ambas cosas si quiero, durante cada masaje cardíaco, por las diferencias de presiones dentro de la cavidad torácica, va a haber flujo de aire, por lo cual yo lo estoy ventilando al paciente permanentemente, más allá de las dos ventilaciones. Así que el que está en la vía aérea no solo hace las dos ventilaciones, sino que se queda firme, manejando toda la vía aérea con todo lo que eso implica, sí. Tal cual. Y justo para continuar con ventilación, que es una duda que presentan bastante los chicos, que acá la presenta una de las alumnas, que dice, presencié 2 paros cardiorrespiratorios en 2 servicios de guardia diferentes. En uno me pidieron que frene las contracciones mientras ventilaban, y en otro me dijeron que no tenía que parar, que quien ventila cuenta las 30 compresiones y se encarga de ventilar uno y sigue con las compresiones. Quedé un poco confundida. Bueno, en realidad ahí se dio una mezcla de las dos posibilidades. Tal cual. Una posibilidad es hacer 30 compresiones, parar, ventilar 2 veces y seguir comprimiendo. Y la otra posibilidad es hacerlo en forma simultánea, pero ahí lo hacemos cada 6 segundos.
¿está? O sea, hacemos 8 a 10 ventilaciones por minuto, por lo cual en ese caso se comprime y se ventila de forma simultánea como si el paciente estuviese intubado. La de 30 compresiones, 2 ventilaciones, pero el otro sigue comprimiendo, no figura en ningún libro. Esa no está. Ahí hay una mezcla de ambas posibilidades. Claro. Igualmente voy a insistir con algo y aprovecho para remarcar lo anterior. Lo más importante es la compresión. Aún en vía pública, si yo hago compresión y no voy a hacer respiración boca a boca, sí puedo hacer la hiperextensión de la cabeza, ¿está? Porque ahí yo le voy a permitir algo de flujo con cada compresión, por lo cual el manejo de la vía aérea, aunque no ventile, tiene que ser completo aún en el prehospitalario cuando yo decida no hacer boca a boca porque las condiciones no están dadas o porque no quiero hacerlo. Tal cual, tal cual. Bueno, no hay más dudas y agradecida por la clase, estuvo alucinante, a mí me encanta, siempre me actualizo. Y bueno, perfecto. Bueno, te voy a muchas tener gracias para las clases. a vos, Belén, y a todo el grupo, como siempre. A dejar mi teléfono a los que no recibieron el mail para que me manden, así actualizo los datos para aquellos que no reciban mis mails. ¿Sí? Bueno, cuando quieras, podés salir. Muchas gracias. Te liberamos. Chao a todos. Hasta luego. Adiós. Chau, chau. Bueno, yo ahí dejé mi teléfono. Y bueno, espero, ya tomé el presente, ahí agregué a Lescano Nayara. Hay algunos que se conectaron tardísimo, hoy se los voy a perdonar, pero ya después no se los perdono porque se conectaron 10 minutos antes de que termine. Así que bueno, el jueves nos vemos con arritmias y el mismo link y todo. Así que el que hoy no recibió el mail, que me escriba, ¿sí? Bueno, me alegro que les haya gustado la clase, a mí también me gustó. Nos vemos, chicuelos.